Hola amados, Dios les bendiga grande y poderosamente. En este momento vamos a hablar acerca del espíritu de la inseguridad. A través de la Biblia encontramos por lo menos el ejemplo de Moisés. Encontramos el ejemplo de Moisés, por ejemplo, cuando él dijo que él no sabía hablar, siendo un gran líder, había sido preparado en la casa de Faraón, conocía, ¿verdad? Todo lo que es la cultura de Egipto, ¿verdad? Ahí estaba siendo preparado para poder cumplir con la misión que Dios le encomendó años después para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él estaba preparado, había pasado grandes procesos desde su niñez, había sido puesto y expuesto en las aguas, ¿verdad? Y pasó muchos procesos para ser capacitado. Uno cuando es llamado, primero es capacitado. Cuando uno es capacitado es porque Dios en el proceso nos va a dar la fuerza, la fortaleza, la seguridad para que nosotros estemos establecidos en roca, en firmeza, ¿verdad? De eso se trata el proceso. Cuando nosotros terminamos el proceso y Dios nos lanza al ministerio, supuestamente tenemos que estar ya seguros, tenemos que tener una capacidad, un liderazgo, una preparación en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros estamos poniendo el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que él, cuando ya Dios lo llamó, después de tanta preparación, él todavía no estaba mentalmente. Porque una cosa es que Dios nos forme espiritualmente, moralmente, físicamente, pero mentalmente quizás estemos desconectados de la formación que Dios nos ha dado. Y Moisés dijo que él no sabía hablar, que era un niño, ¿verdad? Moisés era un poco tardo para hablar, dice la Biblia. Y ninguna de las debilidades que tengamos nosotros nos pueden limitar a decirle no a Dios, al llamado que nos está haciendo. En este tiempo nosotros podemos ver a través de las redes sociales gente físicamente discapacitada, pero que hacen muchas cosas, aunque no tienen manos o no tienen pies, con la boca agarran cosas y tienen una destreza terrible, más que una persona que tiene las dos manos y los dos pies. Quiere decir, la discapacidad no está en los miembros del cuerpo, sino en la mente. Cuando la mente se atrofia, quizás por situaciones puede ser en el embarazo de la madre que dijo cosas y el feto lo oyó, o puede ser el niño creciendo, situaciones traumatológicas en la vida de ese niño, eventos, ¿verdad?, que fueron muy pesados y la persona se va creyendo que no sirve para nada, o palabras que se le han dicho a la persona, a ese niño, quizás en la casa, quizás también en la escuela, o familiares le van diciendo, ¿verdad? Van poniendo la autoestima de esa persona, la van bajando, y esta persona en verdad va creyendo que no sirve. En el caso de Moisés que estamos hablando, no entendemos por dónde vino, ¿verdad? El decir que no sabía hablar, ¿verdad? Porque para hablar uno no tiene que ser fluyente. Uno sabe lo que habla a través de una relación con Dios y con el Espíritu Santo, que es el que fluye a través de nosotros. El otro caso lo tenemos en Jeremías. Él también dijo que él era niño, que no sabía hablar. Quiere decir, cuando hay un verdadero llamado de Dios, generalmente las personas ponen una excusa, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad?, de ese espíritu de inseguridad. Un espíritu de inseguridad tiene características como personas que son miedosas, como personas que son dudosas,
tienen un montón de dudas, no tienen confianza en sí mismos. Pueden tener una bajoestima, por eso explicamos lo anterior, porque no se sabe por dónde es la raíz de esta conducta de la inseguridad. ¿Por qué a la hora de que se les da una asignación, estas personas no quieren? Tienen pena, se arrinconan, están llenos de palabras de pesimismo, de negatividad de su propia persona. Entonces, para bregar con situaciones de inseguridad que generalmente se basa en que no se creen en ellos mismos ni la capacidad que tienen, y teniendo grandes capacidades. Muchos de los inventores de cosas, por ejemplo Thomas Edison, que inventó la luz, los que inventaron la música, los que inventaron la mecanografía, muchos de esos inventores eran personas que no creían en sí mismos. Eran personas que los tomaron como tontos, los tomaron como disfuncionales, como que tenían situaciones psicológicas y cosas así. Quiere decir, ellos se pusieron a hacer cosas porque las personas que generalmente se les ve como atrasadas, esas personas yo les tengo un poco de temor porque yo sé que ahí hay mucha información. Lo que pasa es que ellos están bregando con una situación en su vida, un conflicto, a ver si van a tener aceptación. Pero al total, cuando eso está allí dentro de uno, uno lo saca. Uno lo tiene que sacar porque uno no lo soporta. Es como que uno esté preñado de una idea y eso tiene que explotar. Generalmente esas personas que fueron grandes inventores de las historias fueron así, de una manera sí llegaron a confiar en ellos mismos, en inventar lo que inventaron, pero tenían cuestiones disfuncionales. Quiere decir, cosas disfuncionales que la sociedad le llama o los diagnósticos psicológicos llaman, no pueden limitar un talento, un don que tenga una persona. El poder de Dios es que fluye para que esa persona pueda sacar lo que no solamente es beneficio para esa persona, sino para muchas personas más. ¿Y cómo se puede entonces bregar para empezar a sanar eso? Porque generalmente es una enfermedad, es un dolor. Puede venir también de falta como de perdón, porque cuando hay falta de perdón, eso va generando otras cosas dentro, ¿verdad?, de la conducta de ese ser humano. Una falta de perdón va a traer rabia, eso va a limitar el conocimiento, eso no va a permitir que la persona se desarrolle. Uno tiene que ir quitando del camino muchas cosas que atrasan el despliegue o la explosión de lo que esa persona tiene adentro para el bienestar o compartir con los demás. La persona que es insegura debe de someterse a Dios, debe de buscar a Dios en intimidad, en ayuno, en oración, debe de contarle a Dios sus pormenores o sus debilidades del por qué no puede salir adelante en algo que Dios le ha encomendado, en un ministerio, en un don, en un talento. Recuérdese bien que en los campos del ministerio los llamados los da Jesucristo, conforme Efesios capítulo 4, verso 11, ¿verdad? Y en el capítulo 12 de 1 Corintios y en el capítulo 12 de Romanos podemos encontrar lo que son los dones y los talentos, y los dones más que todo y los talentos están en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Quiere decir, estamos hablando de proficiencias especiales que Dios ha entregado a individuos, dones, talentos, ¿verdad?, que están dormidos,
que aún llamados, porque lo de Moisés era un llamado. Sin embargo, él dijo que no sabía hablar, que él era tardo para hablar. Quiere decir, con todas estas cosas, nosotros no podemos ponerle ninguna excusa a Dios en los llamados que Él nos hace a nosotros. No hay excusa que valga porque somos inexcusables para decirle no a Dios. Dios sabe lo que te ha capacitado. Tú no puedes decir, yo no sé hablar. A Moisés, Dios le puso entonces al hermano, ¿verdad? Aarón entonces hablaba por él. Aarón entonces era que traía la interpretación o la revelación de Dios para Moisés. En el caso de Jeremías, que él le puso excusa también que era un niño, Dios habló directamente a Jeremías. Así es que cualquier excusa que usted o yo o nosotros estemos poniéndole a Dios en el llamado que nos ha hecho, no tiene ninguna validez delante del trono de la gracia de Dios. Ese espíritu de inseguridad se tiene que explosionar en el ayuno. Cuando el siervo de Dios se mete con Dios en la intimidad de Dios y ayuna 1, 2, 3, 4 veces con ese propósito, cada ayuno lleva un propósito. Los ayunos no se pueden hacer por hacer. Puede haber un día que uno se levante en ayunas sin saber que estaba ayunando. Me ha pasado a mí. Pero cuando hay un propósito en el ayuno, uno lo que hace es decirle a Dios en silencio. Cuando es un ayuno personal, individual, uno habla con Dios con la mente. Uno no habla ni al esposo, solo le dice si están casados, mi amor o papi, yo estoy en un propósito hoy para que no haya molestias de ninguna índole. Pero las cosas que uno va a ayunar, uno no lo dice al aire. Es diferente cuando hay un ayuno congregacional que uno quizás viene y lo pone en Facebook, muchos lo ponen en sus estados de sus redes sociales, como para enero que ponen 21 días de ayuno, 7 días de ayuno, ayúdanos a ayunar. Eso es diferente. Cuando hay propósitos específicos, personales de llamado, no se puede vociferar porque el enemigo oye. Uno quiere saber de parte de Dios para ser guiado en ese llamado. Entonces, para poder empezar a romper la inseguridad, ¿verdad?, que le pasó a muchos hombres de Dios y nos pasa quizás a nosotros, que nos sentimos, oh no, yo no sirvo para eso. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a mí, ¿verdad? Que muchos dicen, yo no voy a entrar en esa discusión de que si hay llamado para varones o para mujeres, que no hay llamado para damas y todas esas cosas, que hay muchas discusiones y la palabra de Dios no es para contender con nadie. Pero sí yo quiero contarles que cuando a mí Dios me llamó, Dios me llamó. Y no fue una vez que yo lo escuché, fueron muchas veces. Muchas veces Dios me llamó con mi nombre. Una voz con un eco terrible. Y yo empecé a correr, me metía por un lado, me metía porque eso me espantaba a mí. Y en una de esas noches que estaba como en vela, inquieta, yo miré una luz gigante, una luz que no se puede describir humanamente. Estaba acostado, ¿verdad?, con mi esposo en la cama y en esa madrugada oscura de la noche, yo miro aquella luz gigante por la ventana, una luz gigante que se viene acercando. Entonces yo le dije a mi esposo, le dije, papi, levántate. Cuando yo le dije a él que se levantara, entonces se acabó la visión. Yo no sé si era visión, yo no sé si era éxtasis, pero yo estaba despierta. Dios me ha llamado de múltiples maneras. Sin embargo, cuando Dios quería ponerme en el ministerio, yo le dije que no. Yo no me sentía capaz. Yo sentía que había gente mejores que mí. Yo sentía que había gente que hablaban mejor que mí. Yo sentí tantas cosas. ¿Para qué tú me llamas si yo no sirvo para nada?
Yo llegué a decirle a Dios eso y yo seguí corriendo. Yo entiendo a la gente que corre, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que no tienen, no sé si decirle suerte que yo tuve. Porque yo he visto a Dios matando gente que no le ha hecho caso al llamado. Dios los ha quitado de en medio. Por eso, humildemente lo digo delante de Dios, que uno tiene que ser humilde, ¿verdad? Y máxime. Dios no tiene que andar rogándome a mí. Yo tengo que hacer lo que Dios dice. Porque Dios me tiene que andar atrás de mí, atrás de mí. Eso a mí me maravilla en gran manera, pero es que yo no me sentía capaz. Yo no me sentía que yo podía hacer las cosas. Yo no me sentía que yo podía hablar. Yo no me sentía que yo servía para algo. A mí en algún momento de mi vida, en mi niñez, me dijeron que yo no servía. Y para mí eso era lo real. Para mí eso era como cierto, que yo no servía. Y venían oportunidades a mi vida. Muchas oportunidades vinieron y yo no las acepté porque yo no servía. Y eso estaba bien claro en mi mente. Y no estaba mal para mí. Para mí eso estaba muy bien. Yo me di cuenta que yo servía fue cuando comencé a estudiar la psicología. Cuando yo empecé a estudiar la psicología, yo le dije a Dios que yo quería estudiar para ayudar a muchos hermanos que yo miraba disfuncionales y sobre todo a mi esposo, porque él estaba en una condición en aquel tiempo, ¿verdad? Que una situación mental muy deplorable. Y yo comencé a estudiar esa carrera para ayudar a otros. Ese era mi concepto. Cuando ya entré al campo de la psicología, cuando estaba en la universidad, yo no sabía que la psicología era para mí misma. Yo no sabía cuán mal yo estaba. Yo no sabía, no tenía idea. Que yo oía hablar a la gente y yo pensaba que era por mí que estaban hablando. Yo no sabía qué mal. Entonces empecé, el estudio se trataba de mí misma. El estudio se trataba de curarme. El estudio se trataba de sanarme. El estudio se trataba de que yo tuviera seguridad de que yo valía. Yo no pensé que yo valía. Hay mucha gente por ahí que piensan que no valen. Hay mucha gente por allí que han dejado, como me pasó a mí, oportunidades. Gracias a Dios que quizás no eran de Dios. Porque si fueran de Dios, imagínense, quizás Dios las dejó pasar. Pero yo perdí supuestamente oportunidades en la vida aquí en este país. Porque yo me creí poca cosa. Esos son espíritus de una persona insegura. Una persona que tiene miedo. Yo tenía miedo a tomar decisiones. Yo tenía miedo a expresarme porque yo pensaba que se iban a reír de mí o no iban a estar de acuerdo con... No, Dios me hizo libre. Dios me hizo libre, Dios me hizo libre. Tú sabes las veces que yo me sueño sacándome hilos de los amarres que me han hecho. Sacando hilos, pero hilos. Dios libertándome de todo. Yo no puedo contar cuántas liberaciones Dios me ha hecho y las que va a seguir haciendo hasta el día de Jesucristo. Tú no eres cualquier cosa. Así que sacúdete de esa inseguridad que sientes y dile sí al Señor. Mira, el Señor no te va a dejar en burla. El Señor no te va a dejar en vergüenza delante de todos aquellos que te quieran ver como poca cosa. Tú no eres poca cosa. Es más, la Biblia lo dice en el libro de Romanos 12, verso 3. ¿Verdad? Que cada uno de nosotros tenemos que valorizar el nivel, te lo voy a decir en mis propias palabras, el cual Dios nos ha llamado. Todos nosotros tenemos, yo lo voy a buscar en la Biblia, mejor, en Romanos capítulo 12, verso 3. Quiere decir, tú tienes un valor. Tú tienes un valor. Un precio grandísimo que fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero también tienes que tener cuidado, lo que dice aquí en Romanos capítulo 12, verso 3.
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir, yo tengo que pensar de mí misma quién soy yo delante de Dios. Yo soy una guerrera de Dios y yo sé hasta dónde limitarme, porque yo sé el proceso que Dios me ha llevado. Usted sabe el proceso por el cual Dios lo ha llevado a usted. Usted de allí va a empezar a medirse con cordura, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Quiere decir, yo lo que tengo que hacer es pensar más alto de mi hermano, de mi hermana, del siervo del Señor. Yo puedo pensar de otra persona en un nivel más alto, siempre con cordura, siempre con humildad. Pero de mí yo me voy a poner más bajo. A mí me gusta mucho Pablo. Y no estamos hablando ya en este punto como un espíritu de inseguridad o que no nos tomamos en cuenta o que somos nada, un don nadie. No estamos pensando así. Pablo dice que Cristo se apareció a todos y por último, como a un abortijo, se me apareció a mí. También Pablo podemos encontrar que él habla de sus debilidades, ¿verdad? Y él dice que tenía un aguijón en la carne. Y que él es el último de los apóstoles. Él siempre trata de mantener su estatura. Y si tú piensas de Pablo, ese es un gran apóstol. Si tú te pones a pensar de Pablo, que escribió las 13 cartas paulinas, si tú te pones a pensar de Pablo, que entró a la universidad, que se sentó a los pies de Gamaliel, y allí tuvo mucho conocimiento. Si tú te pones a pensar de Pablo, era un gran hijo de Dios. Pero él siempre supo mantener su humildad con cordura. Lo que dice aquí, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. Esta es parte de cuando uno va mejorando. Un espíritu de inseguridad, que tú te tienes que colocar tú mismo con tu cordura. Cordura viene de lo que es cuerdo uno, que es que tiene juicio, no falta de juicio, que te estás valuando dentro de los conceptos espirituales que Dios dice de quién tú eres. Y Pablo es una gran inspiración para todos aquellos que quieran comenzar a sanarse de un espíritu de inseguridad. Tienes que recordar que tú vales mucho y vales la sangre de Cristo. Tienes que recordar que Dios no hace pequeñeces, porquerías. Dios no hace nada de eso. Así me creí yo en un tiempo. Yo sé quién soy yo y Dios me lo ha dicho quién soy yo. Y no hay necesidad de que yo me ponga arriba de usted, porque yo me pongo abajo de usted. Pero si Dios me quiere poner en un nivel, en los lugares celestiales donde estamos todos los cristianos, eso no significa que yo lo voy a ver a usted por encima del hombro. Eso no significa que yo le voy a decir a usted que yo soy mejor que usted, cuando quizás soy el dedo pequeño del cuerpo de Cristo. El dedito más chiquito o la uñita más chiquita. Y eso me llama mucho la atención, porque en las cosas más pequeñas es que se mueve el poder de Dios. Y son los miembros que más sirven. Los miembros del cuerpo de Cristo que no se ven. Esos son los que quizás son los que están doblando rodillas allá para que yo esté sentada aquí. Por eso no podemos menoscabar ni menospreciar a nadie. Lo que estamos es para sanar, para libertar, para restaurar a nuestros hermanos. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y sigamos adelante. Todo espíritu de inseguridad tiene que ser tratado bajo
el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Eso es todo por hoy. ¿Verdad? Porque hay muchas cosas, mucha preocupación. Cuando la persona es insegura se preocupa mucho, no tiene confianza para nada. Muchas cosas podríamos hablar de esto, pero vamos a dejar el tema hasta aquí. Que Dios nos ayude a todos y que podamos seguir adelante para afianzarnos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y los voy a dejar con este versículo, ¿verdad? De Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, se los voy a dejar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Son versos que se me vienen de repente, ¿verdad? En Segunda de Pedro, está en el libro de Segunda de Pedro, ahí, ¿verdad? Lo vamos a dejar. Capítulo 3, verso 10, es un verso que a mí me gusta en gran manera, Me gusta este verso. Bueno, yo estoy equivocada. Es Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí viene lo que Dios hace cuando hemos sido tan inseguros, tan dudosos, tan flojos, que cualquiera persona quería hacer lo que quisiera con nosotros, pero nos dolía, nos molestaba, pero no decíamos nada, teníamos pena. No, se acabó. Se acabó. Díselo al diablo, se acabó, diablo. Hoy con mi vida hasta aquí me vas a dominar. Así le tiene que decir al enemigo y a todos sus secuaces. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo os perfeccione, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Nada te va a mover, te va a establecer. Ya no va a haber debilidad, ya no va a haber dobleces, ya no va a haber doble ánimo, ya no va a haber nada de eso, ¿verdad? Eso es lo que te llevó el proceso, todo lo que has pasado, para que ya no tengas esas dudas que Dios es que habla, o si Dios no habla, y que es esto, y que es lo otro, se fue todo. Espíritu de inseguridad es atado, reprendido y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, y atiende a tu llamado en el nombre poderoso de Jesús, con firmeza en Dios, porque el que está contigo es más grande que el que está en el mundo. Shalom, shalom.